How am I supposed to heal if I can't feel time? Can you hear the music, Robert? Do you have the quantum data? Why so serious? I can recognize an obsession. No good will come of it. The following is my explanation, more of an account of what happened. Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de nuestro especial de Christopher Nolan. Ya estamos a estas de terminar julio de 2026. Ya la Odisea está en cartelera, pero hoy vamos a hablar de una película que todo el círculo cinéfilo habla y admira y es una de las grandes referentes del maestro Christopher Nolan, pero tal vez no es tan conocida para el público en general y aún así es una obra maestra absoluta hecha curiosamente entre dos de sus mejores películas de Batman. Así que hoy vamos a hablar de una cinta de 2006 que en octubre va a cumplir sus 20 añitos, así que vamos a celebrar de paso de manera anticipada lo que es The Prestige, El Gran Truco, una película basada en la novela de Christopher Priest, que se podría decir que es como una adaptación como en nombre, porque toma algunas ideas del libro y algunos personajes, pero es una vuelta de tuerca totalmente distinta como le gusta dar al gran Christopher Nolan. Pero hoy no voy a estar solo, hoy voy a estar acompañado de una colega y amiga periodista de Evolución Geek, Tata Rodríguez. Entonces, cuéntame, Tata, ¿cuándo fue la primera vez que viste The Prestige? Hola, ¿cómo vas? Uy, la primera vez que vi la película, eh, tal como Christopher Nolan lo hubiera querido, vi la película en un bus. Sí, yo me acuerdo que iba de regreso aquí a Bogotá, no me acuerdo si venía de Melgar o venía de Medellín, de alguno de esos dos sitios, y eso que te subes en el bus ya están dando una película, y justo me tocó en la mitad del bus, ya obviamente la película ya había arrancado. Y obviamente, pues tú ves la película, pero casi no la escuchas, pero sí me llamaba mucho la atención y como que me quedó sonando y lo chistoso en medio de todo es que, obvio, ya la cogí agarrada, no entendía nada, me bajé y no se había terminado, entonces no entendí nada, quedé súper perdida con la película, pero la siguiente vez que la vi en televisión y estamos hablando, eso fue como antes de Inception, o sea, mucho antes de Inception. Y obvio, pues ya como ya la tenía visualmente identificada, la vi y quedé enamorada de la película inmediatamente. O sea, quedé maravillada. Creo que la primera vez que escuché o vi algo referente a la peli fue en las videotiendas, porque era como 2007 más o menos. Yo ya había visto Batman Begins, creo que había escuchado de Insomnia, ya tenía más o menos el nombre de Christopher Nolan en la mente. Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención es el póster que justamente tiene a nuestros dos protagonistas, a Hugh Jackman y a Christian Bale, y en el medio de ellos está Scarlett Johansson. Y pues Scarlett Johansson era uno de mis crushes de la infancia. Bueno, de cierta manera lo sigue siendo. Y recuerdo que me intrigaba mucho justamente ese póster, pero unos años después, ya cuando empezamos a adquirir el TV cable o la parabólica, como le llamamos aquí en este platanal, pues recuerdo que en Cinemax estaban dando mucho la película. Entonces me di cuenta de la trama, como que, ok, es sobre dos ilusionistas, son como rivales. Puede ser interesante, dijeron del director de Batman Inicia, porque creo que fue como un año antes de The Dark Knight. Entonces yo dije como, uff, esto puede ser bueno. Pero yo no vi la película en su totalidad, sino hasta por ahí, ponle 2009, hace como 17 años, creo que en Canal Caracol como a medianoche que me llamaba mucho la atención, o sea, estaban dando el gran truco y yo, uy, yo la quiero ver, entonces me quedé viéndola, terminó como a las 1 o 2 de la mañana y fue una película que me voló mucho la cabeza porque como lo hace el viejo Christopher, él le gusta que la audiencia no solo esté viendo, sino que esté juntando las piezas del rompecabezas. Y curiosamente, no volví a ver la película en su totalidad, sino hasta hace poco, para hacer este especial. Y recuerdo que en ese segundo visionado fue como ya sabiendo el spoiler, porque sí, ahorita nos toca hablar con spoilers, sí o sí, pues ver como esos pequeños indicios desde el principio, y es que desde
la primera escena básicamente te spoilea toda la película y Sí. uno como que, oh por Dios, ahí estaba en nuestra cara todo el tiempo, pero recuerdo que era algo que me parecía genial, no solo por la manera como estaba estructurado el guión, porque alterar el orden cronológico en una historia, en una narrativa, es bastante complicado, y especialmente hacer que ese orden cronológico alterado tenga un sentido para el espectador. Entonces creo que en esa época Christopher Nolan todavía estaba como en esa fase dorada, como entre sigo siendo un autor, pero también estoy haciendo blockbusters por este lado. Así que creo que al principio como que la gente ignoraba un poquito esa película porque estaba ensanduchada entre las dos Batman, entre Begins y The Dark Knight, pero pues al final del día, 20 años después, la gente creo que la ha empezado a ver un poco más y pues empezado a darle como los méritos que realmente se merece. Sí, y súmale a eso que justo cuando The Prestige salió, acababa de salir, si no estoy mal, la de Edward Norton, que se llama creo que El Ilusionista, si no estoy mal. Sí, el Aunque, ilusionista. aunque, aunque tiene más como cuestión espiritual esa, que curiosamente el libro con la que se basa de Christopher Nolan también involucra como toda la parte espiritual, pero Nolan decide como pues ignorar el tema espiritual y como dedicarse en sí como al truco como tal. Pero sí, entonces yo creo que eso de una u otra manera como que le afectó un poquitico. Y bueno, digamos que el arrastre, comillas arrastre, es que él ya venía de hacer Batman Begins, entonces como que ya, digamos que en el mainstream ya él se estaba haciendo un nombre, entonces eso como que también le ayudó. Y bueno, pues ya este año se cumplen los 20 años y ya esta película yo creo que pues por lo menos para muchos de nosotros que le seguimos el paso a Nolan desde hace rato, pues es como una de las consentidas. Yo considero que esta es una de mis consentidas, al igual que Inception. Y me encanta verla cada vez que puedo. Irónicamente, hace ya ratico no la veía y la vi para grabar el podcast. Y nuevamente le descubrí cosas. O sea, es que es una cosa muy chévere con Nolan, que uno ve las películas de Nolan y le va descubriendo como detallitos, detallitos, detallitos. Una cosa que hay que admirarle a esta peli es que costó como 40 millones, pero se ve mucho más cara de lo que realmente fue. Yo pensé que la habían grabado, no sé, en Pinewood Studios o en Livingston o Elstree, que son como los estudios donde generalmente graban producciones en el Reino Unido, pero me voló la cabeza de que esta película fue grabada en Los Ángeles. Sí. Entonces, fue como increíble ver y que de hecho usaron un poquitos estudios, la mayoría eran como locaciones de teatros en Los Ángeles que reacomodaron, pues gracias al gran trabajo del maestro Nathan Crowley, que es uno de los diseñadores de producción fetiches de Nolan, para que básicamente esas calles de Los Ángeles se convirtieran en la Inglaterra victoriana. Y pues también hay que decirlo que esto fue una película llena de un gran elenco porque tenemos a Hugh Jackman, a Christian Bale, a Scarlett Johansson, a Sir Michael Caine, tenemos a Rebecca Hall, que creo que esa fue la primera película que vi de Rebecca Hall y la verdad me quedé enamorado de su actuación y es un personaje bastante trágico, pero bueno, eso lo hablaremos más tarde. Y pues también una sorpresa que no recordaba mucho y era David Bowie como Nikola Ajá. Tesla y era como que, ok, esto está interesante, pero pues hay que entender que Bowie también actuaba y lo hacía muy bien. Y es que o sea, ¿qué mejor persona para encarnar a Tesla que el ser más único que existió en el planeta Tierra, que es David Bowie? O sea, o sea, Nolan se ha caracterizado mucho por saber escoger muy bien sus actores y pues por lo que yo investigué, él nunca, para crear personajes, nunca piensa en actores para al momento de escribir. Pero cuando se trató de Tesla, él inmediatamente pensó en Bowie y convenció a Bowie porque él no estaba como muy con la idea de actuar, mucho menos para una película así. Y Nolan viajó a Nueva York y lo convenció. Entonces le vendió muy bien la idea y gracias a Dios tenemos a Bowie ahí ¿cómo se llama? De regalo extra, porque por si la película como tal es un gran regalo, de regalo extra a nivel actoral. Sí, y pues es más o menos lo que tuvo que hacer el personaje Hugh Jackman Anger para convencer a Tesla de que le construya la máquina. Sí. Básicamente a Nolan le tocó hacer lo mismo. Ah, bueno, también hay que mencionar a Andy Serkis, que aparece sorpresivamente en un traje que no requiere captura de movimiento, pero pues él es básicamente el compañero de Nikola Tesla en esta película. Pero mira que es curioso porque ellos dos trabajan juntos y los dos son personas camaleónicas, o sea, pues en la vida real. Bueno, pues ya Bowie allá en el cielo donde esté.
pues está disfrutando de mejores cosas, pero sí, o sea, curiosamente juntaron a los dos personas más camaleónicas del cine. Y bueno, y de la música, porque David Bowie no solo era un camaleón en el cine, sino tuvo muchas facetas en su vida Un artística. artista. Entonces era un artista completo. Se le extraña mucho, increíble que ya fueron 10 años desde que se nos fue nuestro querido David. Pero bueno, en este caso, ya a este punto, sí o sí tenemos que hablar con spoilers, porque de esta película no la podemos hablar sin hablar de los spoilers, así que Sí, alerta es de difícil. spoiler. Si ustedes, queridos espectadores y oyentes, no han visto la película, que están esperando? Vayan, véanla, disfrútenla, está en cualquiera plataforma de streaming o consíganse la pirata, pero pues realmente es una peli que vale la pena y vuelvan acá pues para escuchar de nuestra charla y discusión sobre los spoilers. Si ustedes ya la vieron, entonces quédense acá porque pues tenemos que hablar de los puntos importantes de la trama de ese gran truco. Entonces, ¿recuerdas cómo reaccionaste la primera vez que descubriste el spoiler de que Christian Bale interpretaba a o sea, un par de hermanos gemelos? ¿Recuerdas cómo fue esa reacción? Sí, yo creo que fue casi como una reacción muy similar a la sorpresa del sexto sentido, que es el literal, el no puede ser, pero fue como más, al mismo tiempo que dije como el no puede ser, fue como que, oh, ya todo tiene sentido. Entonces, obviamente la segunda vez que uno ve la película, pues es como para encontrar esos detalles que te botan toda la clave, ¿no? Pero sí, la primera vez fue como así, o sea, y al mismo tiempo se acabó la película y yo decía, pero un momento, el personaje de Michael Caine siempre lo supo, o sea, como que me trajo más dudas y eso me motivó también para buscar nuevamente la película y volverla a ver si lo que yo deduje cuando descubrí el gran misterio era eso o si en verdad estaba equivocada. A mí me pareció bastante irónico porque digamos que está este personaje que es como el asistente de Borden, el personaje de Christian Bale, que después se revela que era el hermano gemelo, solo que ellos intercambiaban vidas, porque eso también es como, o sea, el compromiso que tenía este personaje con su arte de manera tan obsesiva que hasta llegó a afectar a su propia vida personal, porque era un hombre que era dos hombres, pero que compartían una sola vida, y en el segundo visionado uno empieza como, yo estaba como tratando de captar, ok, ¿cuál es cuál es Alfred, cuál es el otro? Y ya en el segundo visionado uno se da cuenta como que quién es quién, pues también por la manera como él habla con el personaje de Rebecca Hall, porque ella, hay varias escenas donde él le dice te amo, y en una escena ella le va a decir, ok, hoy sí lo dijiste Hoy con sí lo dijiste en honestidad. serio. Y en otras escenas están discutiendo, él le dice te amo, pero ella dice no, que no está sintiendo que realmente la ama. Y es cuando uno se da cuenta que ese era el otro hermano, que es el que después termina pues sacrificándose pues para que su hermano pueda pues vengarse de Angier, interpretado por Hugh Jackman, que también es un personaje que tenía su secreto ahí guardado porque después resulta que era un aristócrata que se hacía pasar por un americano y que también usa esta máquina y yo no pensaba la primera vez que realmente iba a suceder. Yo pensaba que era como una ilusión que iba a poder replicarse a sí mismo con esta máquina, cuando literalmente eso es lo que sucedía. Yo pensaba que la máquina se iba a usar como para teletransportar algo, pero después cuando resulta, cuando hacen la prueba con el gato y no pasa nada, yo dije, bueno, al final van a dejarlo así, pero después, cuando él sale de la casa de Tesla y descubre los dos gatos idénticos, es como, oh por Dios, ¿qué carajos está pasando acá? Así que también creo que una palabra que podría definir perfectamente esta película es la obsesión, porque tenemos dos protagonistas que son altamente obsesionados con su profesión, tratando de ser el mejor, de superar al otro, pero es irónico que el personaje de Hugh Jackman, también por esa misma venganza y por esa misma obsesión por ser el mejor, se va a viajar al otro lado del mundo para elaborar una máquina súper costosa para tratar de saber por qué el otro fue que hizo ese truco del transportador como tan efectivamente, para solo descubrir que todos esos esfuerzos y toda esa plata que se gastó no fueron para nada porque al final eran dos personas que siempre lo estuvieron engañando. Entonces es como la gran ironía de todo, que al final el man perdió toda hasta su cordura, pero
el truco, o sea, como que el ingrediente secreto realmente no era nada tan súper elaborado, sino que estaba ahí al frente de él. Y creo que a veces nos pasa mucho a las personas cuando tratamos de resolver una incógnita, que buscamos como las respuestas tal vez más complicadas, cuando en realidad la respuesta era un poco más simple. Obvio. Y era lo más obvio que estaba ahí. Y eso me parece muy, muy interesante. Y creo que otra cosa que también le acoto mucho a la película es la manera como nos muestran como el detrás de cámaras de los ilusionistas, los artilugios que ellos usan para los múltiples trucos, y que de hecho también te sirven como indicios para entender cómo es que se va a hacer la gran revelación al final de la película, como por ejemplo cuando Christian Bale conoce a Rebecca Hall, él hace el truco del ave que desaparece. Y entonces hay el sobrino de ella, él Ah, el como niño, que sí. el niño dice, pero ¿qué pasó con él? Y no, aquí está. Pero, no, pero el niño como que detecta que no es la misma ave, y después unas escenas más ¿Dónde tarde está el se revela hermano? ¿Qué le que dónde está pregunta? el hermano, y se revela que el ave, pues, el otro ave pues está muerta por justamente el mismo truco. Entonces, sí, sí son cositas que uno empieza a captar ya con los revisionados, como que, ok, las pistas estaban ahí, y eso es algo que lo hace bastante interesante. Pero bueno, Es que es más, o sea, desde el comienzo Nolan nos la bota, o sea, porque nos dice, o sea, la primera línea de Christian Bale en toda la película es como estás prestando atención. Y uno inmediatamente piensa que él está, es como, ah, bueno, va a ser el narrador de la historia. Y en realidad no, es que nos está advirtiendo como, oigan, ustedes espectadores, presten atención porque aquí o sea, todos los detalles es lo que cuentan. Y es lo mismo que sucede cuando Michael Caine explica, el personaje de Michael Caine explica cómo está hecho un truco, ¿no? Que son las tres partes del truco. Y si tú te pones a ver, pues nosotros vivimos esas tres partes del truco en los tres diferentes actos de la película. Entonces, es cuando tú entiendes que en realidad nosotros éramos la audiencia de ese gran truco que estábamos viendo, y fuimos como tan ciegos que por estar pendiente del truco como tal, no vimos como el gran panorama que tocaba ver, ¿no? eso me parece muy interesante porque también vuelve con el tema de los protagonistas, y esta es como para mí esta época como entre 2000, 2010 es como la época dorada de Nolan, porque él ya empezaba con el tema de adentrarse más en el cine comercial, pero una cosa que no se le olvidaba eran los personajes, porque una de las bellezas de Sir Christopher en esta época era que sus héroes no eran precisamente héroes, o sea, por ser el protagonista no significaba que fueran buenas personas. Y creo que eso es algo que hizo muy bien. Incluso yendo un poquito más atrás desde su primera película Following, por ahí está Inception, porque como lo dije en los otros capítulos de Oppenheimer e Interstellar, que ya los pueden ver en el canal, siento que por ahí después de Inception y de Dark Knight Rises, él empezó como más a fascinarse más por las ideas y por el espectáculo en IMAX, y se le olvidó un poquito el tema del personaje, cosa que con Oppenheimer sí siento que recuperó un poquito más, pero pues sí él se llegó muy casado con el formato grande, con hacer todo muy cinemático. Obviamente cada director tiene que progresar de cierta manera, porque no podemos esperar que él vaya a hacer otra vez Memento, o algo en escala tan pequeña como Following, porque pues ya él creció y pues tiene ya una trayectoria muy marcada, así que no podemos esperar que nos vaya a dar la misma vaina siempre. Pero sí me parece que es interesante tener esta película de por sí en escala un poco más pequeña a comparación de sus Batman, que sí fueron películas de bajo presupuesto, y aún así demostrar pues la destreza que tenía como guionista. Y lo demuestra muy bien con estos dos personajes que son Angier y Borden. Bueno, tres, ya que estamos hablando de spoilers, tres personajes principales que son dos obsesivos completamente con su arte, y que llega un punto en que ya no les importa a quién van a afectar con eso, y creo que por eso mismo el personaje de Michael Caine termina traicionando a Angier al final de la película, porque se da cuenta que esta vaina lo volvió básicamente un monstruo, entonces por eso No, y decide... que cruzó una línea, ¿no? O sea, Ujú. porque una cosa es pues por así decirlo, obsesionarse por el truco y toda la cuestión, pero ya al involucrar a la niña de Alfred, y involucrar o sea, y culpar a alguien por un acto que no cometió, ya es otra cosa completamente diferente. Tal vez de pronto
O sea, todo, pues como todo empieza a raíz de la muerte de la esposa de, mm, De del Andrew. personaje de Hugh Jackman. O sea, a partir de ahí, o sea, como que se vuelve toda una bola de nieve, ¿no? O sea, empieza como con la simple pregunta de qué nudo hiciste, que irónicamente Alfred no sabía, pues porque bueno, ahí vamos viendo la cuestión de los hermanos, pero o sea, y de ahí arranca una gran bola de nieve, se va armando, se va armando, se va armando, y ya lo dirige a otro lado, ¿no? O sea, ya cuando involucra a la niña, y ya involucra a acusar a Alfred, o sea, es como que se vuelve otra película, y ahí yo creo que cuando el personaje de Michael Caine dice como, ah, no, yo me voy aquí, esto no, a mí no me paga para esto, básicamente. Sí, es básicamente Cartman de South Park diciendo, váyanse al carajo, yo me voy. Sí. Y digamos que sí, es interesante ver incluso el que se supone que es como el héroe carismático y simpático que debíamos seguir por verse o transformarse o revelarse como su lado más oscuro, simplemente porque ya es como para dañar la reputación de su rival. Porque también se refleja mucho en, ya volviendo a la escena de la niña, cuando él aparece como este aristócrata que la va a adoptar y que pues Alfred, entre comillas, que después nos damos cuenta que no era Alfred, sino era su hermano, pues o sea, desesperadamente saca los papeles con los trucos y luego le dice a Angel como que no, o sea, ya no me interesa, ya no me importa el truco, ya le dañé su reputación, ya como que ahora es tu cita con la horca, entonces es una cosa que uno dice, wow, o sea, muy interesante la manera como se plantea eso y que no se siente tan forzado de cierta manera, porque eso es un peligro que pueda cargar una historia de estas. Como que un personaje tú le sigues el rastro durante estas 2 horas y que se vuelva el antagonista de cierta forma y que no se sienta tan natural puede ser muy problemático, pero aquí creo que lo manejan de una manera muy, muy efectiva. Y es que es curioso porque si tú ves a lo largo de la película, ni hay buenos ni hay malos. O sea, es como la complejidad del ser humano, ¿si me entiendes? O sea, hasta dónde una persona puede llegar por lograr algo, por lograr un objetivo. Eres capaz de cambiar tu identidad solo o ni siquiera cambiar la identidad, sino como hasta qué grado puedes crear una nueva identidad para conseguir algo. Entonces, cuando cuando el personaje de Hugh Jackman pasa esa línea, ya es otra historia completamente diferente. Que lo mismo al final de la película, cuando él descubre que Alfred tenía un hermano gemelo y que él le dice, como es que tú supieras todos los sacrificios que yo tuve que hacer, Alfred le dice como, no me importa, o sea, ya no me importa, que es la misma situación cuando Hugh Jackman le rompe los papeles en la cara, básicamente. Entonces es cuando dice, ya, se acabó, ya no quiero saber el truco porque ya se pasó una raya, entonces. Pues hay que decir que Hugh Jackman tal vez mucha gente lo subestima porque pues es un tipo muy pinta, es un galán, pero lo que mucha gente no entiende es que el man es muy talentoso y hay momentos en esta película en que se hace querer y hay momentos en esta película que se hace odiar. Y de Odiar. hecho, una cosa que no recordaba mucho en el segundo el visionado es la cuestión de que él hace el truco del doble porque encuentran a un borracho, El un actor borracho. borracho fracasado ahí en una taberna que es muy parecido a él, pero la manera como se sienten como dos personas distintas me pareció muy bien elaborada. De hecho, hay como ciertos detalles que no me percaté porque este doble, de hecho, tiene las orejas un poco más grandes, tiene la nariz un poco más larga y los dientes son mucho más torcidos. Y es Pero- panzón. Y Tiene es, panza. sí. Y bueno, uno decir Hugh Jackman con panza, eso es muy raro. Ni siquiera ahorita a sus 50 y pico años tiene panza, pero pues No, y además que en esa época, pues estamos hablando del 2006, Hugh Jackman todavía era como el actor para las comedias románticas, ¿no? O sea, todavía no era el Hugh Jackman que hizo de Greatest Showman, o si me entiendes, o sea, como que, o el actor que hizo Bad Education para plataforma, o sea, todavía era como el actor muy encasillado a lo Matthew McConaughey, algo sucedió similar con sí. Interstellar. Que antes de Interstellar, Matthew McConaughey era, sí, el actor de las comedias románticas y que él ya había intentado hacer cositas de drama y le había ido bien, pero pues todavía como que no tenía ese peso de credibilidad. Yo creo que a partir de aquí con Hugh Jackman él empezó como a hacer ese colchoncito de actor drama, por así decirlo, porque pues el hombre sabe de teatro a más no poder, eso sí, no hay discusión ahí.
Y pues estar a la par con Christian Bale, que ya venía de trabajar la primera película de Batman con Nolan, y bueno, que ya se le estaba también dando a conocer por su método actoral y pues que él desde niño actuaba, entonces pues ya también era como un referente dramático ahí, como para mantener como el equilibrio, por así decirlo. No, y pues que además Christian Bale también ya había pasado de American Psycho, donde hizo un papelazo, eso sí. Y que también, que curiosamente, él sí logró como ese balance en esa época, como ser el cari bonito, porque estuvo como en pelis como en Equilibrium o El Reinado del Fuego, pero también en roles más serios como en esta película en The Prestige o en American Psycho o El Maquinista, que fue el thriller que hizo antes de hacer de Batman y ush, es bastante tenaz la premisa de esa peli, pero él se hace un papelazo como siempre. Y creo que sí, lo que pasaba con Hugh Jackman es que él estaba haciendo, él era Wolverine en ese momento, era, como tú decías, el man que aparecía en comedias románticas como Katie Leopold o también en películas de acción como Van Helsing. Entonces creo que mucha gente no se lo tomaba muy en serio como actor, pero creo que sí, fue por ahí desde Los Miserables y Prisoners que él ya se le pudo dar como más la oportunidad para decir, ok, este man puede ser un actor mucho más serio. Y de hecho, su actuación como Wolverine creo que mejoró bastante durante esa época también, porque ya se sentía más acorde al personaje y de hecho se sentía que él podía ser muy carismático, pero a la vez podía ser un tipo bastante rudo y cruel. Así que pareció muy interesante como esa transformación y pues ver que esta gente no solamente, o sea, esta gente es súper entrenada y pues tú ves a Hugh Jackman en Broadway y este tipo es un artista completo porque canta increíblemente. No, y que en esa época, en el 2006 pues era muy raro el actor que fuera tan versátil, ¿no? O sea, pues Ujú. era como, más que todo se trataba de encasillar todavía los actores, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que el caso más conocido es el de Robert De Niro. En esa época, pues obviamente estaban más que encasillados no solo con su estilo actoral, o sea, dedicarse solamente a hacer películas de drama, hacer películas, por ejemplo, bueno, de mafiosos, porque básicamente era eso, sino también con ciertos directores, ¿no? Y de la nada aparece, por ejemplo, un actor como Billy Crystal y se lo lleva a hacer una comedia como Analyze This, o se lo lleva a Ben Stiller y se lo lleva y llega para llevárselo a hacer una comedia como Meet the Fockers, ¿no? Entonces, en esa época ya como que se estaba empezando a despejar un poquito el panorama o bueno, salir de ese cubito ahí, cuadrado ahí, del estereotipo actoral, ¿no? Entonces, de pronto eso fue pues una buena señal en términos a nivel de Hollywood, de que ya las cosas estaban cambiando y por ejemplo películas como esta que demostraron que Hugh Jackman ya empezaba a demostrar otra clase actoral, ¿no? Y creo que también pasaba con alguien que también es parte del elenco, que es Scarlett Johansson, porque siento que ella, bueno, yo sé que ahorita la gente no quiere hablar de Woody Allen por varios motivos que no hablaremos ahorita en el podcast, pero esta fue una década donde también Scarlett era un sex symbol, bueno, creo que todavía sigue siendo un sex symbol porque esa mujer sigue siendo despampanante, pero en esa época en particular fue cuando estaba ya transicionando de la adolescencia a la adultez, porque ella también, al igual que Christian Bale, actúa desde niña. Entonces era hacer películas blockbusters, pero también tratar de hacer películas en un tono más serio, como en el caso de Match Point, que creo que fue como esa primera película donde yo sentí que ella era más que una cara bonita, que realmente había algo muy interesante que se podía plantear ahí y que ya en la siguiente década, cuando ella ya tuvo más reconocimiento por ser Black Widow en el universo de Marvel, pues también le dio la oportunidad para poder aparecer en otras cintas como la talla de Under the Skin y también en Jojo Rabbit o Marriage Story. Es que de hecho a mí me gustó mucho que en 2019 ella tuviera como la doble nominación por ambas pelis, tanto en Historia de un matrimonio como en Jojo Rabbit, porque siento que ambos papeles eran muy distintos y ya se veía una actriz mucho más madura con respecto y que pues también rico ver a alguien que ya pudiera tener la libertad de poder encarnar esos papeles tan diferentes. Pero siento que acá esto es como una de las cositas que no me gusta de The Prestige, es que o tal vez es porque yo ya la he visto en mejores roles, pero siento que pudieron haber aprovechado mucho más a Scarlett Johansson
a ese personaje y también ese triángulo o se puede decir cuarteto amoroso que se genera porque siento que pudo haber, o sea, está cumpliendo con los códigos del film noir, que sabemos que Nolan es súper fanático del film noir, y es que tenemos a la femme fatal, la mujer fatal, que es como el objeto de afecto entre el protagonista y el antagonista, que pues en esta película son intercambiables dependiendo de la situación, pero que también el mismo personaje Hugh Jackman la envía a ella para seducir al personaje de Christian Bale y luego ellos empiezan a entablar un romance, pero entonces ella también quería al personaje de Hugh Jackman y siento que en algún momento como que la película descarta ese interés más que todo de lujuria como muy rápido y ella básicamente se va, no aparece más en la peli. Entonces, sí siento que desaprovecharon un poquito más a Scarlett Johansson. Yo creo que a Rebecca Hall le dan un poco más de material porque realmente es como esa ancla dramática que uno empatiza mucho con ese personaje y el por qué termina perdiendo la cabeza al no saber que su esposo o tal vez sospechando que su esposo puede ser dos personas distintas. Y es bastante trágico ese arco de ese personaje, porque es básica, al igual que Scarlett, está como en medio de la rivalidad de estos dos hombres y pues justamente el compromiso tan obsesivo y casi enfermizo de Alfred pues hace que ella termine suicidándose, cumpliendo otra vez con el cliché de la esposa muerta de Christopher Nolan. Pero no sé qué, qué opinas acerca de al respecto de ese cliché que la internet decidió plantear y cómo Nolan tal vez trata a sus personajes femeninos. Pero es que es curioso porque sí pasa, o sea, si suponiendo que ocurrió por casualidad, pues ya llegamos a un punto en que, bueno, ya no es tan casualidad, amigo, reconócelo. Hay un cliché todo extraño ahí, ¿sí? Pero mira que ahora que mencionas la muerte de Sara, yo no sé si tú te pillaste la manera en que mueren las esposas, o sea, por ejemplo, el personaje de Piper Perabo y Rebecca Hall, es la misma manera en la que mueren ellos dos, la que muere el original Hugh Jackman Sí, y vea que, Frederick. carajo, 20 años después y todavía siguen dándonos revelaciones como, Preparándome para el podcast, yo viendo la película, no sé cómo fue que me cayó el 20 ahí, yo dije como, no puede ser. Mira, eso es a lo que voy con las películas de Nolan, sobre todo con esta, que te bota cosita y cosita y cosita. Y eso que no es larga la película, o sea, pues comparada, por ejemplo, a Oppenheimer, es más, a Inception, que también son 3 horitas ahí bien invertidas, esta es un poquito más corta y aún así te bota muchas cosas. Entonces, sí, yo no sé, el otro día la estaba viendo y caí en cuenta y yo como que, interesante, honestamente. y de hecho ya que mencionas el ahogamiento del personaje de Angier, que es el de Hugh Jackman, que me pareció como otra capa que se le añade a la película y es que estos dos personajes no se sienten como acartonados, sino se sienten como personas. Porque incluso, y esto se ve como en la secuencia inicial cuando se muestra pues que Alfred de cierta manera trató de rescatar a Hugh Jackman del tanque de agua, pero después cuando se hace la revelación de que él mismo no sabía si él iba a salir como la réplica al otro lado del escenario o si iba a ser la persona que terminaba muerta como en esa trampa mortal. Y siempre se No, juega con el tema de Man in the Box, ¿no? O sea, sí. no se sabe quién es el que está en la caja. O sea, y es toda la película el mismo tema. O sea, lo que te digo, es un tema tan recurrente que uno como espectador como que lo pasa por alto, de pronto por el afán de descubrir, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está dando eso? Uno se pierde todos esos detalles detrás. Yo no sé, es casi como el video de Childish Gambino, el de This is America, que cuando tú lo ves por primera vez, tú dices, uy, sí, el man está bailando todo el cuento. Y luego te quedas como 2 segundos pensando, un momento, pero ¿qué es lo que está pasando atrás? Y te toca volver a ver el video para ver todo lo que está pasando atrás, que es como lo que conlleva a que Childish Gambino haga toda esta performance delante de nosotros, ¿no? Entonces, va más o menos como por la línea. O sea, aquí la segunda vez que tú ves la película, tú empiezas a fijarte lo que ocurre detrás, lo que dice Sara, que por ejemplo, lo que tú mencionabas ahorita.
hoy sí te creo, hoy sí siento que me estás amando, por ejemplo, ¿sí? O por ejemplo, cuando la parte del dedo, cuando ella le revisa los dedos a la, bueno, a Alfred, y nota que los dedos no han sanado, es porque, no, no fue Alfred, fue el otro. O sea, son como cosas así que ya la segunda, tercera vez, es más, lo que te digo, para ver, para prepararme para el podcast, volví a ver la película y fue cuando descubrí lo de la manera en que mueren los personajes. Yo decía, Dios mío, es que este señor Nolan de verdad es un gran mago porque nos tiene todo el tiempo en el suspenso de que de pronto va a haber un truco más, un truco más, un truco más, un truco más. Y pues ya hablando del maestro Christopher Nolan, como que, ¿esta es tu película favorita de él o hay otra que te guste más aparte de The Prestige? Esta comparte el lugar número uno con Inception. Buena elección. Pues de mi parte, yo creo que ya lo había mencionado en el capítulo de Interstellar. Pues esta, bueno, sería para mí Dark Knight, Memento, Inception. Esta sería como un cuarto lugar. Porque sí es una peli que también. A mí me encanta este tipo de pelis que tienen tantas capas como las cebollas, como dice nuestro querido Shrek. Y que tú encuentras en cada visionado algo distinto, lo cual me parece muy interesante. Creo que Tenet es una película que trata de hacer como ese mismo propósito, pero siento que ahí Nolan es como, bueno, me dieron como 200 millones de dólares, voy a hacer algo que se me antoje y es como la única donde siento que realmente se divirtió, aunque mucha gente odia esa película, pero pues yo siento que también como que el director se imprime un poco en sus personajes como obsesivos porque sí se siente como una meticulosidad y como que el man sí realmente le importa ser como ese ilusionista que nos muestra esos grandes trucos. O sea, ahorita en la Odisea que también aplicaron muchos efectos prácticos que literalmente construyeron los barcos y se fueron hasta el puro Mediterráneo con unas cámaras IMAX que pesan casi una tonelada y que básicamente se dieron contra la naturaleza porque pues solo le faltó invocar a los dioses del Olimpo para Casi. poder lograr esos efectos especiales, pero pues es complicado en ese asunto, pero sí, creo que Nolan, acá, como te dije, es para mí esta es la época dorada de Sir Christopher y creo que si en algún futuro vuelve como a una escala más pequeña de hacer películas que no dependan tanto del espectáculo, sería muy interesante verlo. Toca ver cómo pues le seguirá yendo a la Odisea y qué proyectos se vendrán más adelante, porque pues creo que él ahorita está como en una época muy David Lean, que es como estas vistas súper espectaculares, todo es épico, todo es grande, todo es concepto, todo, lo cual no está nada mal, pero sí de vez en cuando a un director le hace muy bien como volver a como a una escala un poco más pequeña Sí, no, y para yo creo que va a no ocurrir. quemarse. Yo creo que va a ocurrir, o sea, lo que tú dices, o sea, pues hemos sido afortunados de ver el crecimiento de Christopher Nolan como director, o sea, no solamente a nivel de historia, sino a nivel de presupuestos, a nivel de elenco, ¿sí? Que ahorita, por ejemplo, el elenco de la Odisea es más, básicamente es quien no está en el elenco de la Odisea. Y yo creo que él nos puede sorprender en cualquier momento con algo pequeño. Así, estilo de pronto Memento, hasta estilo de pronto de Prestige, una cosa así bien pequeña, de pronto no de millones, millones de dólares, pero sí algo bien pequeño. Y además que él tiene esa maña, no hay otra manera de decirlo, como de jugar con nosotros. O sea, vuelvo con el tema. O sea, a él le gusta jugar con nosotros en términos de que nosotros nos sorprendamos. Y ahorita yo creo que él está en esa etapa de como, bueno, ya los he sorprendido a nivel de historia. Bueno, yo creo que es hora de sorprenderlos a través de la experiencia visual. Y es lo que está haciendo ahorita con todas estas cuestiones de IMAX, de ir a lugares de locaciones grandes, por ejemplo. Y, por ejemplo, The Prestige fue el ensayo para ellos para manejar la cámara IMAX. Hay una escena que se grabó con IMAX, que básicamente él y Wally, que siempre ha sido su director de fotografía de confianza, la escena de los dedos cuando se están cortando los dedos. Ese pedacito, esa escena la grabaron con cámara IMAX para ver si eran capaces ellos de trabajar con una cámara IMAX. Entonces, digamos que Prestige sirvió también como experimento para lo que ahorita vemos de Christopher Nolan. Entonces, de pronto pueda que él en un futuro nos sorprenda y nos digan, ¿saben qué? Tun, salí con una película chiquita.
Sí, uno nunca sabe dicen que, o sea, una cosa que siempre le han preguntado es cuándo va a ser una peli de terror. Entonces es como que él tiene algunas ideas ahí en la mesa, pero pues yo creo que eventualmente él va a hacer una. Yo no creo que él vaya a hacer una comedia, pero yo sí creo que en algún momento va a ser una peli de terror, tal vez con IMAX, pero en un presupuesto bastante moderado, como lo que hace Robert Eggers, por ejemplo, que él también graba con Fílmico, con 35 milímetros, pero él maneja unos presupuestos no tan elevados y también se consigue muy buenos actores. De hecho, estoy muy emocionado por ver Werewolf ahorita en época navideña, aunque viendo la distribución como está en este país, yo creo que por ahí llegan enero o febrero, Enero. pero Bueno, quién justo sabe. enero. Pero bueno, al menos con Nosferatu fue una experiencia chévere verla en IMAX, porque fue, o sea, visualmente también muy, muy preciosa esa película. Pero bueno, antes de terminar, quería preguntarte, ¿cuál es tu escena o secuencia favorita de The Prestige? Yo creo, es que hay muchas. O sea, más que escenas son momentos, pero yo creo que yo creo que es el momento en el que, te voy a decir la escena que me sorprendió la primera vez que la vi porque dije, no entiendo qué pasó un momento, que era el teletransportador, ¿es que se llama este sí, el teletransportador, el primero, el que hace Christian Bale, el de las puertas? Ujú. Que bota la pelotica y sale el otro Christian Bale y yo dije, wait, un momento, ¿en qué momento ocurrió esto? O sea, ¿cómo se teletransportó? Y ya luego al ver cómo era la dinámica, qué era el detrás de cámaras, dije, ok. Pero entonces me gusta, es porque como que despertó esa curiosidad en mí de tener que volver a ver la escena otra vez. De un momento, ¿qué es esto? O sea, pues sí, puede que sean efectos prácticos, pero no suena, o sea, está tan bien editado ese momento que no puede ser. O sea, ese para mí es uno de mis momentos favoritos. Y cuando le hace la trampa a Hugh Jackman, cuando Hugh Jackman cae en el hueco y no hay colchón ni nada, y apenas Christian Bale le hace, ¡chao, nos vemos! O sea, sí, ese pedacito es como, uy, ahí ya está más que firmada esa guerra entre ellos dos. Sí, de ese de hecho el segundo momento que me comentaste, ese es el que más me gusta porque es muy imprevisto y es como parte de o sea, que en algún momento el uno se infiltra en las presentaciones del otro y tratan de sabotearse, aunque Alfred hace unos sabotajes bastante sádicos porque está, por ejemplo, el de la demostración de las aves que las transportan y que terminan cortando a una de las asistentes. O esa que tú mencionas cuando él está haciendo el truco del hombre transportado y pues el personaje de Anger cae, no está el colchón y ahí es donde se lastima la pierna, que por eso lo vemos en el resto de la película caminando con un bastón. Y está editado de una manera muy efectiva que uno, de hecho no hay casi ni diálogo, solamente como la demostración de Hugh Jackman y ya, el resto es como puro lenguaje visual que lo hace entender a uno, y este tipo se metió ahí, es como y después la humillación olímpica que le hace, porque básicamente el tipo, Alfred aparece en escena demostrando el truco y luego aparece el doble de Hugh Jackman, todo embriagado y colgado prácticamente. Amarrado. Los Y espero en mi teatro, chao. sí, y es como la humillación No, no sería la última vez que termino humillando al personaje de Hugh Jackman, porque pues con ese final es como, tiene todo sentido, aun cuando no hay una audiencia, bueno, aunque técnicamente nosotros seríamos la audiencia de ese truco, pero es como una secuencia donde todas las piezas encajan y uno dice, sí, nos engañaron básicamente, pero qué buena engañada. Así que... Bueno, Tata, muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo de The Prestige, No, gracias a ti por la invitación. celebrando ya los 20 añitos de esta obra infravalorada y magistral del gran Christopher Nolan. Entonces, antes de retirarnos, ¿dónde te podemos encontrar en redes y qué se viene para ti más adelante? Bueno, me encuentran en Evolución Geek en Instagram, ando por ahí. También me pueden seguir como Tata-el Piso Colombia. Ya muy pronto abro otra cuentica, entonces para centrarme más en cosas de cine, en otros aspectos. Entonces, cuando la tenga, les contaré. Pero por el momento ahí me encuentran en Letterboxd, me encuentran en Twitter, me encuentran en Threads, en Instagram, en Tata-el Piso Colombia. Entonces me pueden seguir por ahí para hablar de cine, hablar de series de televisión también. Y nada, un facto de la película que de pronto yo no sé si la gente lo sabe,
El personaje de Christian Bale, el que conocemos es Alfred, ¿verdad? Alfred es la combinación de dos nombres, que es Albert y Frederick. Si ustedes se fijan, Sarah, o sea, el personaje de Rebecca Hall, siempre lo llama Al. Y el personaje de Olivia, que es Scarlett Johansson, lo llama Freddy. Básicamente, unen esos dos nombres para convertirlos en Alfred, porque los dos personajes de Christian Bale son uno solo, o sea, los gemelos son uno solo. Entonces, otro de los grandes detalles de Christopher Nolan que nos bota por ahí. Entonces, ahí les dejo como ese pequeño facto por si no se lo sabían. Muy, muy buen factos. Entonces, bueno, véanse The Prestige si no se la han visto y se mamaron todos los spoilers acá, pero aún así vean la película porque es una No, maravilla y David muy bien hecha. Bowie, David Bowie, o sea, por favor, miren, yo creo que también Nolan se desquitó un poquito, o bueno, desquitó, no, habló un poquito sobre la pelea Tesla-Edison, ahí le Ujú. habló un poquitico de cómo Edison también era un poquito tramposito, ¿sí? Porque pues se sabe que Edison, por ejemplo, enviaba personas para investigar lo que los demás hacían. Por ejemplo, alguna vez escuché que enviaba personas a Europa para ver qué películas estaban exhibiendo en Europa y las personas compraban las películas, las llevaban a Estados Unidos y las duplicaban, o sea, les hacían copia, la copia, la copia y las vendían a más no poder a los teatros, o sea, eso era un negocio de Edison que tenía todo raro. Entonces, por ejemplo, también ahí el hecho que Nolan haya tocado un poquitico el tema Tesla versus Edison me pareció bastante curioso y que bueno, Tesla le dieron ahí el crédito también de ser un inventor, ¿no? O sea, de trabajar con la ciencia como tal, como ahí mostraba, por ejemplo, el campo con los bombillas, todo el trabajo de electricidad y eso, y que bueno, de una u otra manera, no sé, a mí me pasó, si no han tenido la oportunidad de descubrir quién es Tesla, pues más allá del nombre de la marca, sea el momento propio para descubrir quién era Nikola Tesla, que es bastante chévere. Así que investiguen, llénense de conocimiento, contextualicen, porque uno nunca sabe cuándo va a recurrir a una tecnología como esas para hacer un hombre transportador. Pero bueno, muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado en este capítulo. Ya la próxima semana vamos a cerrar nuestro especial de Christopher Nolan con su primera película, Following. Así que estén muy pendientes de las redes sociales y recuerden que nuestra tercera temporada oficialmente comenzará en el mes de septiembre, así que van a ver también algunos aniversarios, una que otra sorpresita, porque pues van a haber unos capítulos muy chéveres, invitados e invitadas muy muy especiales, así que estén muy atentos. Recuerden que ya pueden encontrar este y los otros capítulos del especial Nolan en YouTube y en YouTube Music, junto con todos los capítulos de la primera y la segunda temporada. Así que un abrazo muy gigante a todos y todas ustedes. Espero que pasen un fin de semana de película y abracadabra. Chao, chao.